¿Qué tal? Un saludo a todos, mi nombre es Carlos Mario Pérez González y les voy a presentar el pronóstico de tiempo de viaje, un enfoque de inteligencia artificial a nombre de todos los autores. Comencemos. La confiabilidad del tiempo de viaje es uno de los indicadores clave dentro de una red de transporte. Este tipo de análisis ayuda a establecer medidas de tiempo y planear la confiabilidad de la llegada tanto en zona urbana como en autopistas. La posibilidad de planear viajes usando márgenes de tiempo asegura la llegada a tiempo de la carga y permite una medida eficaz de la red de transporte, beneficiando tanto a actores públicos como privados. La confiabilidad de los tiempos de viaje es un atributo indispensable en la actualidad, especialmente en sistemas de transporte de carga. Los análisis desde el punto de vista del usuario de la red y su percepción de los tiempos de viaje son parámetros importantes para la evaluación del desempeño. Desde el punto de vista del usuario de la red y de acuerdo a algunos autores, los usuarios prefieren un tiempo de viaje confiable aunque largo en lugar de un tiempo de viaje corto con alta variabilidad. Así, establecer patrones de recorrido mediante análisis de confiabilidad proporciona tiempos de viaje adecuados para una correcta planeación del recorrido. De esta forma, el objetivo de la presente investigación es proponer las redes neuronales como método para la predicción de tiempos de viaje en tramos establecidos del sistema de carreteras en México. Esto tiene como finalidad recabar datos para apoyar la realización de estudios relacionados con el flujo de vehículos. ¿Y por qué se está haciendo esto? Bueno, pues como todos sabemos, este tipo de análisis requiere de una gran cantidad de información para establecer medidas adecuadas y realistas de los márgenes de tiempo. La mayoría de las ocasiones esa información no es recolectada o compartida, pues esto debido a la confidencialidad de la misma. Es aquí donde nace la necesidad de utilizar métodos para la correcta predicción de tiempos de viaje sin poner en riesgo la confidencialidad de la información. Dado el amplio uso de técnicas de inteligencia artificial en cadena de suministro, estas herramientas se proponen para solventar tanto la falta de datos como facilitar el análisis de la confiabilidad. Además, estas herramientas son valiosas debido a su flexibilidad para modelar sistemas lineales y no lineales complejos. Con respecto a la confiabilidad del tiempo de viaje, de acuerdo a algunos autores, existe una gran variedad de medidas propuestas para determinar la confiabilidad del tiempo de viaje. Otros autores mencionan que el enfoque más usado es el que estudia la variabilidad del día a día, ya que sirve como punto de partida para la optimización. De acuerdo a Yang y Hu en el 2016, la mayoría de los estudios miden la confiabilidad del tiempo de viaje en dos pasos. 1. Construir distribuciones de tiempo de viaje con base a datos observados y 2. Calcular indicadores estadísticos con base a estas distribuciones. De acuerdo al análisis de la literatura, la mayoría de los trabajos encontrados son realizados para el transporte en carretera. El tiempo de viaje es usado en 11 de ellos. El enfoque más utilizado es el análisis del día a día y los índices más utilizados se basan en percentiles de la distribución en función de los datos. Estos son Travel Time Index o TTI, Planning Time Index o PTI y el Buffer Time Index o BTI. Desde este punto de vista, es importante establecer índices basados en percentiles de los datos. Esta es la razón por la cual se describirá a los tiempos de viaje usando los percentiles de la distribución empírica de los datos. Con respecto a las redes neuronales o neural networks, estos usan elementos informáticos llamados neuronas, unidades de entrada y de salida conectadas entre sí con la finalidad de mapear patrones y proporcionar resultados para los datos de prueba y encontrar correlación entre las entradas y salidas. De esta forma, las redes neuronales extraen las relaciones no lineales entre las variables de entrada a través de un proceso de entrenamiento de la red. Existen además variaciones de las redes neuronales como son las redes neuronales con propagación hacia atrás, las de base radial y las convolucionales, y todas ellas son aplicables al análisis de la cadena de suministro. La importancia de estas radica en su capacidad de establecer relaciones sin la necesidad de establecer suposiciones previas. De esta forma, las redes neuronales tienen ventajas sobre los modelos estadísticos. Además, una red bien entrenada tendrá un mayor grado de efectividad. De acuerdo a la muestra recolectada, pues se observan en rectángulos anidados en la figura de la derecha que los temas más importantes son las redes neuronales artificiales, el modelado, la cadena de suministro, la administración de la cadena de suministro y finalmente la predicción. Tomando como base lo expuesto en esta figura, se puede establecer una relación del uso de redes neuronales para la evaluación del desempeño de la cadena de suministro.
La metodología propuesta es la que aparece dentro de la diapositiva, una revisión de literatura de los temas más importantes, establecer el marco conceptual, hacer la recolecta de los datos y la preparación y limpieza de los mismos, se construye el modelo de red, se mide el rendimiento del modelo basándonos en el RMSE y en el R cuadrado ajustado, y con respecto a esto se tiene conclusiones y limitaciones del modelo propuesto. Las medidas propuestas son el R cuadrado ajustado, que mide la variabilidad en los datos que es explicado por el modelo de regresión, y además es una medida de la calidad de ajuste para modelos de regresión. Este estadístico tiene la particularidad de que aumenta o se mantiene debido a la inclusión de nuevas variables al modelo. Además se utilizó el Root Mean Square Error o RMSE, que es una típica medida de desempeño en problemas de regresión. Este indica la precisión del modelo de red neuronal cuando el modelo y sus factores son evaluados en análisis de sensibilidad. Este mide la desviación estándar de los errores que el sistema tiene al hacer la predicción. Para efectos prácticos de la demostración se utilizará la distribución empírica de los datos para la construcción de las medidas. Con el objetivo de comparar medidas de desempeño, se utilizarán los siguientes datos de la muestra: percentil del 5, 10, 15, 50, 90, 95, además de la media. Esas medidas son ampliamente recomendadas por la Federal Highway Administration para el cálculo de medidas de confiabilidad. Las características de la base de datos es que tienen un identificador para el punto, el segmento, la tabla de origen, el vehículo, la fecha, la velocidad, el tipo de vehículo y la longitud. Haciendo operaciones se añadieron algunos otros datos que son la hora, el minuto, el día, el mes, el año, el día de la semana y el tiempo. Se filtraron los datos de los registros de acuerdo al rango intercuartil y los diagramas de caja. De esta forma se obtuvo una base de datos reducida en la cual se eliminaron las columnas que permanecen constantes, en este caso fueron año y día de la semana. Para la programación de la red neuronal se utilizó, con propagación hacia atrás, se utilizó Python 3.7.6, así como la librería de TensorFlow. En la primera capa se usaron únicamente 5 neuronas debido al número de datos de entrada para la red. En la capa oculta, el número de neuronas fue resultado de la evaluación del desempeño de la red con un número diferente de neuronas por capa, similar a lo propuesto en otros modelos. Se probaron de 10 a 300 neuronas y se decidió utilizar 100 neuronas en la capa oculta. En todas las capas se usó la función de activación Rectified Linear Unit o ReLU, y el descenso de gradiente se utilizó Nesterov Accelerated Adaptive Moment Estimation o NADAM, debido a su tiempo de convergencia menor a otros algoritmos. Además, se utilizó la validación cruzada con el 60% del set de datos para el entrenamiento, 20% para la validación y 20% de los datos para el test. El primer caso es el del segmento 114.334 con una longitud de 48 kilómetros, ubicada en la carretera 145D en su segmento de La Tinaja, de Acayucan, Minatitlán a Córdoba, México. Se hizo la reducción como comentamos anteriormente y se observa que un comportamiento del R cuadrada y RMSE que muestra una estabilización acorde al entrenamiento del modelo. Además se puede observar el comportamiento de los datos pronosticados con respecto a la línea de regresión objetiva. En la comparación de los sets de información se puede observar una pequeña diferencia en la distribución de los datos en la cola superior y el mismo sesgo a la izquierda en ambos sets de información. Se observa poca variación en la gráfica de variabilidad de los datos, a tal grado que se observa superposición entre ambas, y además las medidas obtenidas tienen una tasa pequeña de error entre ellas. Los resultados del entrenamiento de la red neuronal arrojan un estadístico R cuadrada de 0.9994, lo cual significa que el 1% de la variación es debido al residuo, de tal forma que la línea ajustada es correcta para describir el modelo. El siguiente caso es el presentado en la diapositiva, número 42680 con 29 kilómetros de largo en la carretera 150D, en su segmento de Córdoba a Minatitlán, Córdoba. Se hizo la reducción del set de datos y de acuerdo a las gráficas podemos observar el comportamiento de R cuadrado y RMSE para el modelo, mostrando una estabilización de acuerdo al entrenamiento del mismo.
Además, se puede observar el comportamiento de los datos pronosticados con respecto a la línea de regresión objetiva. De igual forma que en el modelo anterior, podemos observar una pequeña diferencia en la distribución de los datos en la cola superior y en este caso también en la inferior, además del mismo sesgo a la izquierda en ambos sets de información. Nuevamente se observa poca variación y las medidas tienen igualmente una tasa pequeña de error entre ellos. Los resultados del entrenamiento de la red neuronal arrojan un estadístico R cuadrada de 0.9812, que significa que el 2% de la variación es debido al residuo, de tal forma que la línea ajustada es correcta para describir el modelo. El valor del RMSE de 0.8586 es un valor pequeño para la escala de la variable tiempo de viaje. Como conclusión, los modelos de predicción deben establecer sólidas suposiciones teóricas para lograr esto. Se requiere de información privilegiada. Desafortunadamente, esta información es de difícil acceso y casi nunca está disponible, lo que dificulta el análisis, aplicación y predicción de patrones de viaje. Debido a esto, es de vital importancia establecer métodos de apoyo para definir patrones de viaje en los análisis de confiabilidad. Aquí reside la importancia de los métodos para la correcta predicción de datos, para la modelación y pronosticar comportamientos futuros. En el trabajo se formuló un modelo para la predicción de tiempos de viaje usando redes neuronales. Este modelo se evaluó usando el RMSE y el estadístico R cuadrado. Se utilizó una red neuronal con propagación hacia atrás con 3 capas para predecir los tiempos de viaje. Los ejemplos han sido entrenados y comparados contra conjuntos de datos reales usando datos de tiempo de viaje de 2 segmentos de los sistemas de carreteras en México. El enfoque propuesto desarrolla 2 casos de aplicación de redes neuronales y en ambos casos el análisis soporta la idea que las redes neuronales pueden servir para predecir y modelar los tiempos de viaje dentro de una red de transporte. Los resultados y estadísticas del modelo apoyan la hipótesis que la red neuronal puede predecir los tiempos de viaje de acuerdo a la información de la capa de entrada. Desde un punto de vista científico, el enfoque propuesto es efectivo en la predicción de tiempos de viaje de un segmento de corredor dado ciertos datos. Por mi parte es todo, les agradezco mucho la atención.